Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando de la lucha contra el narcotráfico en nuestros países, en Latinoamérica, y estamos haciendo un análisis un poco más técnico, un poco más analítico de lo que influencia que la lucha contra el narcotráfico no funcione. O sea, sí, como les he comentado anteriormente y lo he repetido muchas veces, sí, hay mucha gente que dice que es una farsa, hay mucha gente que dice que no funciona, pero nunca se hacen análisis puntuales de exactamente cuáles son los elementos. O sea, no se puede decir la lucha contra el narcotráfico no funciona porque es esto y esto y esto. No, hay muchos elementos. Y una de las cosas interesantes, fíjense que quiero discutir aquí, que quiero presentar aquí o analizar aquí, es un tema interesante que ha resultado en los últimos años, digamos, en algunos países, en lo que, para no hablar directamente del tema del narcotráfico, se ha creado un nuevo dialecto, cierto palabrerío, como quien dice, a cada rato inventamos nuevas palabras, e incluso hay una forma de decir en Estados Unidos que decimos el Spanglish, o sea, una unión entre palabras españolas o castellanas y el inglés, ¿no? Y entonces en muchos países que yo viajo en Latinoamérica escucho estas palabras en inglés y siempre me sorprende porque es una palabra en inglés que no es común del territorio. Bueno, pero en el caso de lo que le estoy comentando es una definición del narcotráfico muy interesante que se llama crimen organizado. O sea, muchos países han venido últimamente con que el narcotráfico ya no es narcotráfico, sino que es crimen organizado. Y es entendible porque, ¿qué ocurre? En muchos países los narcotraficantes se han introducido en muchas de las industrias, mucho del mundo financiero, en mucho del mundo de inversiones inmobiliarias, compra de compañías, o sea, se han diversificado en la parte comercial, pero le dicen crimen organizado, pero la realidad es que mucho del comercio en el que los narcos han ido invirtiendo no es delincuencia, o sea, no tiene nada que ver, son verdaderamente negocios que funcionan. Lo que pasa es que le han puesto una gran cantidad de dinero para lavarlo, para blanquearlo, o para esconderlo y tener esto. Entonces hoy en día el crimen organizado supuestamente se ha introducido y sí cometen delitos, obviamente, cometen delitos de asesinatos, de corrupción, cometen delitos de otro tipo que poco tienen que ver con la droga. O sea, cuando usted piensa del narcotráfico, usted específicamente sabe que estamos hablando del tema del narcotráfico, pero ya cuando usted habla de crimen organizado, amigos y amigas, es un poco fantasioso porque dice, es un crimen organizado, a lo mejor no tiene nada que ver con la droga. Bueno, pero acuérdese que yo siempre le he dicho que el narcotráfico es como un paraguas que ha protegido o que protege en muchos países a otro tipo de delitos. O sea, los jefes son narcotraficantes, pero han distribuido a sus secuaces, a su gente que trabaja en distintos medios, trata de blancas, prostitución, compra de armas, tráfico de personas, o sea, hay un montón de otros negocios, pero nunca deja de ser el tema del narcotráfico. Entonces, el tema que a mí me llama la atención se llama el crimen organizado. Y yo lo que le digo es que lo irónico de esta definición es que, cosa muy interesante, es que en los países en los que se le define crimen organizado, suele ocurrir, y le digo con todo respeto a muchos países, suele ocurrir que el gobierno está desorganizado, que los sistemas de seguridad están desorganizados. O sea, tiene usted un sistema delictivo organizado, ¿no? Porque si usted vio mis videos anteriormente cuando yo hablo de cómo el narcotráfico, como un cartel de narcotráfico o como un grupo de delincuentes se ha unido y se ha estructurado tipo corporación, ¿no? En la que tiene usted un jefe, tiene sus jefes y luego tiene distintas divisiones. Producción, transporte, venta, corrupción,
la parte legal de ellos para sacar gente presa o lidiar con jueces y fiscales, lidiar con corrupción de la policía. O sea, tienen toda una diversificación en la que distribuyen muchísimo dinero. O sea, y fíjese qué cosa curiosa, estos no solo se han diversificado en las distintas opciones, sino que tienen gente muy capaz. O sea, no crea que los narcotraficantes, como yo le digo, tienen la capacidad de construir o de crear una institución financiera delictiva por sí solos. Acuérdese que cuando usted los ve a muchos de estos narcotraficantes, y le digo, experiencia nuestra de haber tratado con ellos, son gente muy astuta, son gente de la calle, son gente muy capaz, pero su nivel capaz cultural e intelectual es muy limitado. Entonces, ya cuando usted está hablando de la parte financiera del narcotráfico, ya cuando usted empieza a hablar de la inversión, ya cuando usted empieza a hablar de la protección legal, ya cuando usted empieza a hablar de una estructura bien llevada, los narcotraficantes tienen poco que ver en eso. Ya tienen todo un grupo de gente, muchas veces universitarios profesionales, que han ido a la escuela y han estudiado, incluso muchos son familiares, curiosamente, que los han mandado los narcos a estudiar a distintas universidades aquí en Estados Unidos, es lo mismo que en países de Latinoamérica y en Europa. O sea, no son gente limitada que salieron del rancho y todavía andan a caballo cruzando bosques y montes y puentes. Son gente intelectual que habla bien, que tiene buena presentación, que se visten a la moda, que comen en restaurantes muy bien, o sea, toda una institución. Bueno, esa institución a la que yo le estoy hablando, ese negocio, esa corporación de narcotraficantes bien organizada, pretende ser investigada, pretende ser controlada, pretende ser, digamos, desmantelada a veces por el gobierno, por los sistemas policiales. Y una de las cosas que yo le debo de ser puntual a ese, el sistema policial, y esto ya lo he comentado yo cuando hablé muchísimo videos atrás de las instituciones policiales, es muy difícil que el sistema policial, el sistema de seguridad de nuestros países, es muy difícil que digamos se perfeccione o se modernice tan fácilmente. O sea, le vuelvo a repetir lo que le comenté, compran equipo, aprenden ciertas cosas de, por ejemplo, de tecnología, mandan a algunos jefes a estudiar, a dar cursos a ciertas academias, aquí en Estados Unidos, en Europa, en otros países se intercambia, pero la institución en sí no avanza, incluso, es más, el sistema judicial, el sistema penal no avanza, por eso muchas leyes son muy anticuadas y por eso ya son obsoletas. Pero particularmente cuando usted tiene una institución policial muy elemental que se tiene que enfrentar con el narcotraficante, y ya no estoy hablando del narcotraficante que vive en la sierra o el campesino, sino el más sofisticado, estos policías no tienen esa habilidad. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno, e incluso le digo, esto ocurre en el sistema en algunos países donde quieren imponer a las Fuerzas Armadas, a los militares a enfrentar al narcotráfico, esto es todavía mucho más evidente, ven que hay un gran choque de culturas, porque usted está hablando ya con gente muy sofisticada, y el policía por lo general, a no ser que haya ido a unas academias especiales, tenga títulos universitarios, haya trabajado en narcotráfico internacional, no tiene la capacidad ni la estructura. Y lo digo esto con todo respeto, y no tiene mucho menos y volvemos a lo mismo, el presupuesto para desenvolverse en los medios y en el nivel en los que estos individuos operan o se desenvuelven. Entonces, ¿qué pasa? Hay un tema de desorganización natural por falta de presupuesto, por falta de conocimiento, por falta de personal profesional, por falta de experiencia. Y entonces, ¿qué pasa? Sí, el narcotraficante se ha perfeccionado, el narcotraficante se ha especializado. O sea, los narcotraficantes que yo enfrenté en los 70s, en los 80, digamos, no son los mismos que enfrenté en los 90s y mucho menos hoy en día, donde son mucho más sofisticados. Entonces, ahí está el problema vamos a volver al tema, de decir
crimen organizado, narcotraficantes modernos, con el gobierno desorganizado, o sea, los sistemas de policía desorganizados. Esto no quiere decir que la policía no tenga organización para combatir un delito regular, una cosa normal, estoy hablando de esto, pero estamos hablando de un negocio muy especial, estamos hablando de un negocio que genera miles de millones de dólares y que no puede ser combatido por, ya le dije yo, policías uniformados o policías sin experiencia, y mucho menos la justicia, que no tiene experiencia en el tema del narcotráfico internacional. Amigos y amigas, esto lo vamos a continuar en el próximo video. Un gusto en saludarlos.